y hoy vamos a desarrollar este maravilloso programa, Carta de Ignacio de Antioquía a los Esmirneses, parte 2. Y bueno, por la gracia de Dios tenemos una vez más a nuestro hermano Mike con una exposición de esas bonitas y buenas que él sabe hacer. Muy completa. Y tenemos la oportunidad de tenerla aquí de primera mano en Raíces de Antaño, hermano Mike. Muchas gracias por eso, gracias por dejarse utilizar por el Señor. Hermano Mike, los micrófonos de Más Radio PB son suyos. Bueno, quisiera pues nada, recordar un poquito de lo que hicimos el programa pasado. En efecto, hablamos de la carta y a los esmirnenses, hablamos de la importancia de lo que surge alrededor de esta iglesia, porque es importante, y vimos específicamente que aparecen las escrituras. Digamos que es natural por el contexto histórico y geográfico de las misiones que se dieron en aquel tiempo, y nuestro hermano Diego nos leía por allá Apocalipsis capítulo 2, ¿no? Amén. Entonces, volviendo un poquito ya a la carta de Ignacio, nos quedamos o dijimos que tendríamos una segunda parte con respecto al capítulo 3, específicamente de algunos de los versos que corresponden a esta carta, y quisiera pues que pudiésemos compartir un poco para que la audiencia también tenga a disponibilidad pues la presentación que se va a dar a conocer en este momento. Y quisiera que pasáramos a la lectura del verso de la carta a los esmirnenses capítulo 3, que dice a la letra: y después de su resurrección él comió y bebió con ellos como uno que está en la carne, aunque espiritualmente estaba unido con el Padre. Entonces, vemos que Ignacio de Antioquía está hablando particularmente de que cuando resucitó el Señor Jesús, el Hijo de Dios, él seguía estando unido espiritualmente al Padre, aunque estaba también en la carne. Es decir, que aunque él hubiese resucitado, él tenía o había la posibilidad de palparlo, tocarlo. De hecho, le dice a Tomás: revisa, mira tú mismo. Es más, se sentó y comió con ellos. Sin embargo, no dejaba de estar unido espiritualmente al Padre. En este sentido, no quiere decir que antes de la resurrección no lo estuviese. Y en ese contexto, él está apuntando, particularmente Ignacio, a que la unión que tiene el Padre y el Hijo es a través de una forma espiritual. Algo que podríamos decir que básicamente en griego es el neuma, o el espíritu, o lo espiritual en este caso. Y porque es importante resaltar esto, hoy vamos a hablar de algo que se llama Cristología del Espíritu. Es decir, la identificación de Cristo con el Espíritu, o qué relación tiene Cristo con el Espíritu. Entonces ya empezamos a encontrar estos rasgos en la epístola de Ignacio, que la unión por parte del Hijo y del Padre es a través del Espíritu. Amén, amén, así es, hermano Mike. Y recordándole a nuestra audiencia, tuve el miércoles pasado la oportunidad de hablar con un amigo, y hablábamos acerca de por qué tanto como Pablo como Ignacio hacían como estos puntos, ¿no? Cómo apuntaban tan directamente, y cuál era la necesidad de mostrar que realmente Jesús había sido cuerpo, ¿no? Y eso lo hablamos el programa pasado en el desarrollo de la carta a los esmirnenses, y hablábamos que era necesario que esto sucediera porque ellos enfatizaban, porque se estaba desarrollando, se estaba levantando como una doctrina errónea, una herejía, por decirlo de una manera, donde hablábamos del docetismo, que era que no veían a Cristo como realmente un hombre que había tomado materia física en la carne. Y lo veíamos no solamente en Ignacio, sino también en Pablo, en Juan. ¿Y a qué apuntaban ellos? Porque a veces solemos leer la escritura y decimos, bueno, el que niega que Jesucristo ha venido en carne, este es anticristo, pero uno sigue derecho, pero uno no dice por qué Juan dijo esto. Claro, un trasfondo de exactamente. Entonces analizamos ese contexto con una llamada que tuve un amigo, y decía él: oiga, no lo había analizado, no lo había visto, porque pues sí, porque el énfasis de apuntar a que Jesucristo había venido en carne. Hermano Mike. Y muy importante eso,
porque bueno, lo dijimos en algún, no sé si fue en el programa pasado, que bueno, nosotros como pentecostales unicitarios decimos que Jesús es Dios. Y puede haber una tendencia, o alguien puede tener una tendencia a olvidar que cuando Dios se hace carne, o cuando Dios vino como un hombre, realmente era un hombre, no que fuera un simple cuerpo lleno de un espíritu, no, no es como que un vaso de agua yo lo llene con agua, sí, o que fuera como un ventrílocuo, digamos que Dios hablaba a través de como si fuera un tipo de títere. Realmente no funciona de esa manera y la escritura no lo va a entender, y no es lo que explica la escritura y no es lo que explica tampoco, por lo menos nuestros pastores, que puede haber que alguien dentro de la iglesia, no sé, tenga un error de pronto al explicar lo que es lo que sucedió cuando Dios se manifestó en carne, pero para los cristianos de los primeros tiempos realmente eso no era un problema, porque ellos vieron, de pronto surgieron este tipo de doctrinas, sí, y empezó a haber polémica contra ese tipo de pensamientos. ¿Por qué? Porque lo que decía Juan, lo que vieron nuestros ojos y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Listo, y quisiera entonces volver un poco al concepto, si usted quiere anotarlo para buscarlo después y que lo tengamos en mente. Recordemos una vez más: Cristología del Espíritu. ¿Listo? Cristología del Espíritu. Entonces, empezamos con este texto. El fundamento, digamos, del programa en este momento va a ser lo que leímos en Ignacio de Antioquía, que Cristo, antes y después de estar resucitado, estaba unido espiritualmente al Padre. Y normalmente, como lo indicaba el hermano Diego, la mayoría, debo de reconocerlo, la mayoría del cristianismo a nivel confesional, es decir, que dice que ellos lo son, pero cuando articulan sus creencias realmente no mucho. La mayoría del cristianismo es trinitario, o sea, me refiero específicamente, sí, al catolicismo. Hay una gran porción a nivel mundial de catolicismo. Las iglesias históricas protestantes, la mayoría tienen confesiones de fe que en efecto profesan ser trinitarias. Sin embargo, cuando uno habla con el cristiano de a pie, porque eso es cristianismo, hace parte de la historia del cristianismo, eso no lo podemos desconocer, ya es diferente, ciertas diferencias doctrinales que tendríamos a ese tipo de cristianismo. Sin embargo, ellos todos se proclaman trinitarios, ¿cierto? Para contextualizar a nuestra audiencia. Entonces ellos dicen que Dios es tres personas distintas, un solo Dios verdadero, que el Padre no es el Hijo y que el Hijo no es el Padre, y ojo a esto, que el Espíritu Santo no es el Hijo y que el Espíritu Santo no es el Padre, aunque sean el mismo Dios, porque son tres personas distintas. Para diferenciar esto, al interior de la Trinidad hay algo que ellos le llaman las relaciones intratrinitarias. Entonces, el Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado y el Espíritu Santo en algunas tradiciones viene del Padre y del Hijo. Entonces ellos diferencian las tres personas en esas tres funciones particulares: que el Hijo es engendrado y que el Hijo procede tanto, que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo, o solamente del Padre. Entonces ese es el cristianismo regular, confesional, de acuerdo a ciertos credos ecuménicos que conocemos. Sin embargo, volviendo a Ignacio, teniendo en mente que vamos a hablar de Cristología del Espíritu, ellos dicen que el Espíritu no es el Hijo. Y quisiera que pasáramos a la siguiente diapositiva, porque aquí vamos a encontrar algunas afirmaciones. Todavía nos vamos a mantener en Ignacio. Recuerden, Ignacio está diciendo que el Hijo está unido espiritualmente al Padre. ¿Por qué lo va a decir? Lo dice de la siguiente manera. Por allá en Carta a los Magnesianos, capítulo 15, nos dice: pasadla bien. Dice: pasadla bien en piadosa concordia y poseed un espíritu firme que es Jesucristo. Este es el texto de Alfonso Ropero, que es el que nosotros estamos leyendo y es la versión que tenemos en español. Sin embargo, yo traje una versión que está en la parte de abajo para que la audiencia lo pueda ver, que es de Roberts and Donaldson, y es también una traducción del inglés. Yo me tomé pues la
digamos, el tiempo para hacerle una traducción, y quisiera que el hermano Andrés nos ayudara a leer esa segunda opción que tenemos de la traducción de ese mismo texto. Dice, vosotros que habéis recibido el Espíritu indivisible que es Jesucristo. Listo, suena muy diferente a decir, poseed un espíritu firme que es Jesucristo. Pareciera ser que es natural, Alfonso Ropero, nosotros lo hemos usado con muchos de los libros, pero al parecer tiene un sesgo. Hay un sesgo en su traducción, porque vemos en la otra traducción cómo Cristo es identificado como el Espíritu. Posee un espíritu firme que es Cristo. Entonces, en ese contexto, de acuerdo a la tradición trinitaria, Ignacio no estaría de acuerdo, porque Ignacio está diciendo que el Espíritu es ¿quién? Jesucristo. Jesucristo. Y no solamente eso, esto va a ser una tradición teológica que vamos hoy a explorar hasta el IV siglo. Entonces quisiera que pasáramos a la segunda diapositiva, a la siguiente diapositiva, y vamos a encontrar la homilia más antigua. De ella hablamos que se denomina la segunda carta de Clemente, pero realmente es de un escritor anónimo, pero tuvo una relevancia porque se extendió a través del cristianismo primitivo. Y hermano Diego, ayúdenos a leer estas dos porciones del capítulo 9 y el 14 de la homilia más antigua que tenemos. Amén, amén, así es. Entonces dice, homilia antigua, segunda carta de Clemente, el capítulo 9 y el 14. Dice, si Cristo, el Señor, que nos salvó, siendo primero espíritu, luego se hizo carne, y en ella nos llamó, de la misma manera también nosotros recibimos nuestra recompensa en la carne. Dice, guardad la carne para que podáis participar del Espíritu. Pero si decimos que la carne es la iglesia y el Espíritu es Cristo, ahí hace énfasis en el Espíritu es Cristo, entonces el que haya obrado de modo deshonroso con la carne, ha obrado de modo deshonroso con la iglesia. Este pues no participará del Espíritu que es Cristo. Tan excelente es la vida y la inmortalidad que esta carne puede recibir como su porción si el Espíritu Santo va unido a ella. Creo que es claro, ¿no? Amén. ¿Qué piensan al respecto? No, pues hace un apunte directo a que el Señor es el Espíritu. Y hablando acerca de lo que es la iglesia, la muestra como la carne y el Espíritu, el Señor. Y haciéndonos como uno solo, ¿no? Tanto la carne como el Espíritu. Que es necesaria esa unión. Y que sin una no está la otra. Digamos, la recompensa está en el Espíritu, en la carne. Amén. Sí, a mí me llama la atención es también del capítulo 9 que dice que Cristo el Señor, siendo primero Espíritu, entonces vino y se hizo carne. Entonces hay que tenerlo presente porque una vez más vuelve el tema del docetismo, no es un espíritu, no es un fantasma el que se apareció, sino que el Espíritu, que era Cristo el Señor, apareció en carne. Okay. Eso es lo que está diciendo, y estamos hablando tanto Ignacio como esta homilia antigua, estamos hablando de principios del siglo II, es decir, que tiene una tradición atrás. Y hermano Mike, que posiblemente, creo que históricamente para el tiempo de esos escritos, todavía no se había desarrollado como tal lo que es el trinitarismo. No, a lo sumo había algún tipo de binitarismo, es decir, que creían en dos, y sin embargo vea que la Trinidad dice que el Padre y el Hijo son iguales. Digamos que a nivel de su ser son iguales, a nivel ontológico son iguales, pero cuando uno mira los escritos de las personas que creían en una distinción personal o de ser entre el Padre y el Hijo, se va a dar cuenta que el Padre era superior al Hijo. Entonces sí existe pluralismo en esos primeros tiempos de la iglesia, pero uno va a encontrar eso. Incluso al interior del judaísmo hay una posibilidad de que eso también sucediera, pero una vez más, siempre el Dios superior era el Padre. Entonces es verdad, el trinitarismo como lo conocemos hoy, a nivel de lo que se articula en los credos y a nivel teológico y filosófico, no existía en ese tiempo. Y importante apuntar a lo de lo que estás
dando a entender el escritor, y es como esa primera, como la primera esencia de Cristo, ¿no? Espíritu, se apunta a eso. Yo creo que a veces cuando pensamos en Cristo, automáticamente nos vamos a Cristo, que pisó la tierra y A la persona. a la persona, exactamente, al hombre, pero nos olvidamos realmente que se encarnó, ¿sí? Como dice Lucas dice que el Espíritu Santo haría sombras sobre María. Entonces era, que eso lo vamos a ver más adelante, que era realmente que su primera esencia como tal, su naturaleza es espíritu. Entonces esto, para la audiencia estamos hablando primera mitad del siglo II. ¿Listo? Para que nos ubiquemos temporalmente. Quisiera que pasáramos a la siguiente diapositiva y vamos a presentar otro escritor que también representa esta cristología del espíritu o cristología neumática. Quisiera que pues nada, nuestro hermano Andrés nos ayudara a leer a Tasiano el Sirio. Sí, este es un texto de Tasiano el Sirio, discurso contra los griegos, segunda mitad del siglo II, sí. Dice: el Espíritu de Dios no es dado a todos, sino que solo mora con algunos que vienen justamente y estrechamente abrazado con el alma, por medio de predicciones. Lo revela a las demás almas lo que estaba escondido, y a las almas que obedecen a la sabiduría. Asimismo se atraen el Espíritu que les es congénito. Pero las que no le obedecen, sino las que le rechazan, al que es el siervo de Dios ha sufrido. Claramente se muestran enemigas de él en vez de religiosas. Listo, entonces aquí Tasiano nos está diciendo que el Espíritu de Dios se allega a ciertas personas y les da a conocer la profecía, las cosas ocultas, y es cercano a ellos. Y se atraen al Espíritu que les es congénito, es decir, que les es cercano. Pero los que no le obedecen, es decir, al Espíritu, los que le rechazan, al que es siervo de Dios que ha sufrido. O sea, nos está diciendo que el Espíritu de Dios ha sufrido. ¿Y en qué momento lo hizo? Pues cuando el Espíritu se encarnó. Amén. No hay otra manera. Amén. Entonces, Tasiano, aunque lo denominan en algunos contextos como un escritor, un apologista griego, que sería pluralista, encontramos que en él hay esa misma pensamiento teológico que viene también desde Ignacio y desde la misma escritura. Entonces es importante, estamos en mitades del siglo II y quisiera que pasáramos al siguiente. Importante, este siguiente escritor era obispo principal en Antioquía. Entonces no podemos pasarlo por encima porque adivinen que es uno de los sucesores de Ignacio. Amén. De Antioquía. Amén, Teófilo de Antioquía. Entonces es importante ver cómo esta tradición también se mantuvo tanto en Antioquía como en otros sectores. Claramente Tasiano el Sirio pues venía de Siria y es muy cerca a Antioquía. De hecho, Antioquía queda en Siria. Entonces vemos que esta tradición circulaba aún en esa área geográfica. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en este caso Teófilo? Quisiera yo leerlo. Y nos dice de la siguiente manera. Aquí él tiene un lenguaje un poco más filosófico porque realmente él tiene un trasfondo filosófico cuando escribe este tratado. Pero póngale mucha atención a lo que dice. Bueno, Teófilo de Antioquía a Autolico. El libro 1, el capítulo 3, también segunda mitad del siglo II, él nos dice: la forma de Dios es inefable e inexpresable. Entonces, eso es teología negativa. Lo que hablábamos una vez de que no es explicable Dios, sino que es inexplicable. Eso se llama una vía negativa. No puede ser visto por los ojos carnales, eso lo dice la Escritura. Así es. Porque su gloria es incomprensible, por su grandeza es inalcanzable, por su sublimidad es impensable y por su poder es incomprensible. Por su sabiduría es inigualable, por su bondad inimitable. Sin embargo, quiero adelantarme un poquito a todo lo que va nombrando, les va dando nombres a Dios. Dice: si lo llamo palabra, es decir, el verbo, el que está en Juan 1:1, nombro su principio.
Si lo llamo razón, nombro su inteligencia. Y ojo a esto, si le llamo espíritu, nombro su respiración. Y más hacia abajo dice, si lo llamo Padre, le digo todo. Entonces es importante que para Taciano, Dios tiene ciertos nombres, tiene ciertas funcionalidades, y que no está dividiendo a ese único Dios que es inefable, sino que Él es palabra, Él es espíritu, pero también se le puede llamar Padre, y cuando le digo Padre, le digo que Él es todo. Entonces creo que es importante para que ustedes vayan dilucidando la forma de doctrina que tenía particularmente Teófilo de Antioquía. En este caso hay otro escritor muy importante, tenemos que tener presente una vez más Teófilo, obispo. Vamos a pasar a otro obispo. Cuando nos referimos a obispo, eran los pastores principales en ciertas ciudades que habían en ese momento en Asia Menor, que hoy es Turquía. Y en este caso tenemos a Melitón de Sardis, un obispo en Lidia, en una región particularmente de la conocida Turquía el día de hoy. Y tenemos que tener presente que Sardis también es mencionada en la escritura. Así es. También es mencionada ya en Apocalipsis capítulo 2 o el capítulo 3, si no estoy mal. Entonces tenemos una conexión también con el Asia Menor y con Antioquía. Quisiera que el hermano Andrés nos ayudara a leer esta porción y de qué texto procede. Melitón de Sardes dice: Homelía de anima et corpore. Segunda mitad del siglo II. Segundo. Del siglo II, qué pena. Sí, siglo II, qué pena. Dice: por tanto, el Padre envió a su Hijo al mundo, y no se revistió de carne al descender, pues Él es Espíritu Santo, sino que Él mismo hizo para sí una carne en el seno de la Virgen, y se manifestó como hombre siendo Dios. Así confundió al que lo había forjado, es decir, al diablo, y destruyó el poder de la muerte, y por medio de su manifestación dio vida a los que estaban en las tinieblas. Justamente lo que usted estaba diciendo ahora, el tema de que no es engendrado. De hecho hay algo particular del texto, y es que dice: el Padre envió a su Hijo al mundo, pero nos indica cómo fue ese enviar. O sea, el Espíritu Santo, que es el Hijo, en ese punto, antes de ser el Hijo, cuando se hizo hombre, estuvo por medio de la Virgen, estando en el seno de la Virgen, se manifestó como un hombre. Creo que es un lenguaje común para nosotros, es más normal que el pentecostal unicitario hable de la manifestación de Dios, y dice siendo Dios. O sea, aunque era hombre, era también Dios, y el que se encarnó fue el Espíritu Santo. Amén. Y esto, hermano Mike, también lo vemos en la escritura, en la carta a los Filipenses, el capítulo 2, 5 en adelante, dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Es muy similar a lo que dijo Teófilo. El cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Correcto, es tal cual lo mismo. Sin embargo, bueno, digamos que la particularidad que tiene el texto de Filipenses no incluye el Espíritu, pero claramente para nosotros es lo mismo que está diciendo aquí Melitón de Sardes. Entonces, para la audiencia, que usted ve resaltado con los colores, digamos que son los apartados más importantes. No quiere decir que el restante de lo que está escrito no sea importante, sino que es el énfasis de lo que estamos haciendo hoy, que es una vez más la cristología del Espíritu. Correcto. Entonces quisiera pasar otra vez con Melitón, y en este caso con Melitón tenemos un segundo fragmento en la siguiente diapositiva. Listo, aquí tenemos a Melitón de Sardis, también el mismo escritor. Se descubrieron algunos fragmentos de él, y este fragmento nuevo atribuido a Melitón de Sardis dice de la siguiente manera. Es muy importante cómo empieza él diciendo: Él es quien extendió los cielos y cimentó la tierra, es decir, es Dios, es el creador de las cosas.
y contuvo los abismos e hizo que todas las cosas, hizo todas las cosas y adornó el mundo. Porque Él es el verbo, es decir, la palabra, lo que nos dice Juan, de su Padre, y ojo a esto, y el Espíritu de su poder, y el consumador de la paz que vino del cielo, y el que da el Espíritu Santo a los profetas. Entonces él lo identifica más adelante como Cristo. Y quisiera pasar a la parte que está en azul. Igual si ustedes quieren leerlo completo no hay problema, pero lo que les decía es el énfasis que le estamos dando el día de hoy. Entonces este que es el Espíritu de su poder, dice, Él resucitó de entre los muertos por cuanto es Dios. Y porque era Dios y es Dios, pequeño en cuerpo y grande en alma, despreciado en la tierra y glorificado en los cielos, escarnecido por los hombres y magnificado por el Padre. Este es el hombre, ojo, cuando está encarnado, este es el hombre que fue enviado por el Padre al mundo. No es que esté enviando al Hijo como una segunda persona desde el cielo, no, ahí él está clarificando que es el hombre, es decir, el Espíritu que se encarnó al mundo. Y sigue diciendo, porque es Dios, es decir, es el hombre, pero también es Dios, tanto hombre en la tierra como Dios en el cielo, y Él es Dios sobre toda la creación. Amén, así es. Esto también lo vemos muy marcado, hermano Mike, la parte de la encarnación, donde se ve como hombre. En Hebreos capítulo 2, el verso 14, dice, así, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. Y esto llevamos el motivo siempre que hemos hablado acerca de la redención, que este es el motivo de la redención, ¿no? Era necesario que esto pasase. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. ¿Y cómo lo podía hacer? La única manera, siendo hombre. Siendo hombre. Amén. Entonces, no, o sea, la escritura no lo está confirmando, y creo que Melitón de Sardis tiene un muy buen punto en este apartado. Y lo que me llama la atención, hermano Diego, es lo siguiente: cuando él dice, tanto hombre en la tierra como Dios en el cielo, y Él es Dios sobre toda la creación. Es decir, que el Espíritu de su poder, es decir, como Él era el Espíritu del poder del Padre, estuvo aquí como hombre y como Dios. ¿Por qué? Porque era el Espíritu. Estaba unido el Hijo por medio del Espíritu al Padre, que es lo que nos estaba diciendo Ignacio desde el inicio, que Él estaba como uno, que estaba espiritualmente unido al Padre. Y tenemos que esta tradición llega hasta Melitón de Sardis. Ya estamos hablando en la segunda mitad del siglo segundo. Sí, estamos hablando más o menos en el 166, 167, para que la audiencia lo ubique, y si quiere, no sé, buscar quién era Melitón de Sardis, va a encontrar, digamos, alguna información de él, incluso en Wikipedia, o si le preguntan a ChatGPT, les va a decir y les va a contextualizar quién era Melitón. Así es. Entonces, para que ustedes, abrirles la invitación a eso, a que ustedes igual indaguen quiénes son estos personajes históricos y la relevancia que tuvieron en la historia de la iglesia. Entonces, por aquí tenemos otro fragmento. Lo que pasa es que, bueno, sí es un sesgo mío, porque Melitón de Sardis es uno de mis escritores favoritos del siglo II, pero pues buscando y indagando un poquito para traerles este material a ustedes, encontré otro apartado y un escrito completo que sí sobrevive de Melitón. Los anteriores dos es una atribución que se le da, y el otro fragmento que se ha encontrado no hace mucho tiempo atrás. Y quisiera que nuestro hermano Diego nos ayudara con esa otra cita que tenemos de Melitón de Sardis. Amén, así es. Dice, Él es quien, bajando del cielo a la tierra por causa del que sufre, y revistiéndose de él a través del vientre de una virgen, y saliendo hecho hombre, aceptó las pasiones del que sufre a través del cuerpo, que era capaz de sufrir, y disolvió las pasiones de la carne, y por el espíritu, que no podía morir, mató a la muerte, asesina de hombres. Increíble. Sí, digamos que esa parte en azul es interesante. Bueno, primero empieza con la encarnación y cómo Él se reviste como un hombre
en el vientre de la Virgen, y en la parte en azul, para que la audiencia lo vea conmigo, dice algo muy impresionante y muy a tener en cuenta. Dice que él sufrió en la carne, las pasiones de la carne, como cualquier hombre lo hace. Sin embargo, hay algo importante que dice que por el Espíritu, una vez más, aquí está la cristología del Espíritu. O sea, el Espíritu le pertenece a Cristo, está unido a Cristo, al hombre Cristo Jesús, que no podía morir, mató a la muerte, asesina a los hombres. Es decir, por ahí hay un texto que dice en Hebreos, porque se ofreció a sí mismo por medio del Espíritu Eterno, dice en Hebreos. Entonces tenemos que, una vez más, Melitón de Sardes tiene esta tradición de la cristología del Espíritu, de que el que se encarna y a través del accionar divino de Cristo es por medio del Espíritu. Amén, amén. Quería agregar que sí, que me agrada, digamos, que a pesar de los años, bueno, hoy se mantiene, pero digamos, Melitón de Sardes mantiene la misma postura que tiene Ignacio de Antioquía, y se mantiene la lucha, digamos, no está directamente relacionado, pero textualmente abarca el tema de que se está en contra de la ideología del docetismo que fue cuando Ignacio le escribió a Esmirna. Entonces digamos que Melitón de Sardes y Ignacio de Antioquía mantienen la misma postura textualmente acerca de que el docetismo no tiene cabida y que es necesario, que fue necesario lo que decíamos, Dios hecho carne para, digamos, hoy la salvación. Amén. Hermano Andrés, usted hace un apunte muy, muy preciso. De hecho, cuando uno mira el contexto de lo que pasaba en Asia Menor, el hecho de que el apóstol Juan, o sea, no es cualquier personaje, el apóstol Juan e Ignacio de Antioquía escribieran en contra de esa doctrina, no quiere decir que haya desaparecido del todo. De hecho, lo que está haciendo aquí Melitón de Sardes, dice en Peripashka, en el capítulo 66, realmente es recordar eso, porque todavía había gente en ese periodo de tiempo que creía muy similar al docetismo, no se había purgado eso, y de hecho más adelante, hacia el siglo IV, hay un problema que surge particularmente con unos personajes que se llaman los arrianos. No es precisamente docetismo, pero sí es un tipo de negación a la verdadera humanidad de Cristo, porque ellos decían que la palabra o el verbo era el que ocupaba el espacio del alma de Cristo. Entonces tiene una vía muy similar, y de hecho muchos de estos textos se utilizaron posteriormente para combatir incluso a ese tipo de personas. Aquí claramente es docetismo, y es muy bien el apunte que está haciendo, porque realmente lo está haciendo. Él está combatiendo docetismo. Todavía aquí Melitón tiene esa dificultad con ese tipo de personas, ¿no? No es tan directo como Ignacio, pero ahí está incluyendo ese tema. Sí. Entonces, Sí, y de hecho este texto es, cuando ustedes lo leen, es una homilia también. Esto sí es una predicación de aquel tiempo, y ustedes lo lean y parece un salmo. Tiene su flujo, tiene una manera de escribirse que parece un poema. Entonces cuando ustedes lo lean se va a dar cuenta, y cuando ustedes lo leen así despacio, con los versos que corresponden, es un poema. Y claro, digamos que cuando uno está escribiendo un poema, pues no es tan directo de pronto como lo hacen uno en una carta. Sí. Tiene ese sentido. Entonces de aquí quisiera que habláramos un poquito de la escritura. Hay algunos textos particulares, y quisiera resaltar un texto muy importante que tiene el trasfondo de esto que ya hemos hablado, Cristología del Espíritu, y está en Lucas 1:35. En Lucas 1:35 dice: respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces vemos que la Escritura nos está diciendo que viene el Espíritu Santo, viene a la Virgen, y después de que viene a la Virgen es concebido un niño, y ese niño es llamado posteriormente como el Hijo de Dios. Amén. Entonces aquí Melitón de Sardes está ubicado en ese periodo de tiempo, o más bien en ese contexto que también está la Escritura y que combate ese tipo de ideas, pero que su tradición claramente proviene de la Escritura. Amén.
Amén, y eso es lo que buscamos, ¿no, hermano Mike? Es lo que buscamos con el desarrollo de toda esta línea que hemos venido desarrollando en Raíces, y es poder reconocer esa doctrina apostólica, no vamos a decir unicitaria porque no es así, esa doctrina apostólica que fue en sucesión tanto de Cristo a los apóstoles como de los apóstoles a los padres, a los llamados padres apostólicos, y ya vamos viendo nombres nuevos así como este que estamos hablando acerca de Melitón, y vamos a seguir viendo muchos obispos y escritores que realmente siguieron esta tradición y esta línea. Entonces yo creo, hermano Mike, que podemos seguir con la siguiente diapositiva. Listo, vámonos con la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva quisiera contextualizar un poco a los hermanos. Verán, en el siglo II y hacia finales, mitades del siglo II, empezó a haber una disputa, una pelea al interior de las iglesias. Para contextualizar a los hermanos y a nuestra audiencia, en aquel tiempo no existían denominaciones, no como las tenemos hoy en día. O sea, eso tiene que quedar claro. Existía lo que Ignacio en su momento lo hablamos, existía la iglesia católica, no católica romana, la que estamos hablando hoy, no, es totalmente distinto. Es una iglesia que estaba esparcida por el mundo. O sea, hermano Mike, que en ese tiempo no preguntaban, como normalmente se conoce usted con una persona cristiana, ¿no? Creyente, y la primera pregunta que le hacen a uno es: ¿usted dónde se congrega? Allá no preguntaban eso. No, claramente, bueno, seguramente la pregunta surgía si alguien estaba de viaje. Y usted al parecer es cristiano, ¿de dónde usted viene? No, yo vengo de Esmirna, de la iglesia en Esmirna administrada por tal obispo. Okay. Puede ser que había pasado, entonces, como en ese tiempo no era tan fácil la comunicación, claramente a nivel de comunicación existía la comunicación epistolar, que es lo que vemos también en la escritura, que eran epístolas, cartas que se enviaban entre las iglesias, se enviaban un presbítero, un diácono para llevar estas comunicaciones, algún comunicado, algo que pues tuviera que hubiera una relación entre ellas. Ahora sí, eso sí es importante, sí había una relación entre las iglesias locales. Entonces, en ese orden de ideas, en estas iglesias estaba apareciendo el docetismo. Entonces vemos cómo Ignacio quiere combatir esto, vemos cómo también Melitón tenía la necesidad de ello, utilizando una cristología del espíritu, o sea, no lo podemos desconectar. Hacia el siglo II, finales, inicios del siglo III, empieza a aparecer una disputa de que quién era Cristo, quién era el que se había encarnado. Una de las respuestas de personajes que utilizaban filosofía, digamos que ambos bandos lo usaron, pero estaban más enfocados en la filosofía, creían que Jesús era un segundo, incluso lo llaman así, un segundo Dios, al Logos, la palabra lo llaman un segundo Dios, y era lo que decía que era su ordinacionismo, que el Padre no puede ser el Hijo. Pero había otra doctrina que también era la predominante, la que constituía la mayoría de los creyentes, que se le denominó más adelante, hacia inicios del siglo III, monarquianismo. ¿Qué es el monarquianismo? Para que pues nuestra audiencia también lo busque. Ellos decían que existía un solo monarca. Entonces viene de la palabra monarca, y que es el único que gobierna, exacto. Entonces, ¿qué decía el monarquianismo? Que había un solo Dios, que era el Padre, que se había manifestado en carne y había llegado a ser el Hijo de Dios. Claramente, esta doctrina es lo que nosotros también representamos como pentecostales unicitarios, y encontramos una afinidad muy cercana. ¿Y por qué es importante? Usted va a ver ahí en la presentación 3 escritores, 3 personajes muy importantes, y hay algo que se llaman los hechos de Pablo. No son hechos de los apóstoles que tenemos en la escritura. Es un hecho, es una novela realmente, podríamos decir, una novela histórica que se escribe a la segunda mitad del siglo II. Parece ser que viene de la mano de un presbítero. Entonces era una persona que probablemente tenía un cargo muy importante. Entonces, ¿qué creía este presbítero? Porque, ojo a lo que les dije, creían que era una segunda persona. Para algunos creyentes, ellos jamás hubiesen dicho que el Hijo de Dios era el único Dios, sino que era el segundo Dios o la segunda persona, y que el único Dios verdadero en todo el sentido de la palabra era el Padre.
Pero estos hechos de Pablo, ojo, les estoy diciendo que es una novela. Si era una novela, eso quiere decir que era muy popular. Era literatura de la prole, de la gente del común que leía y que estaba muy esparcido. Y me gustaría que el hermano Andrés nos ayudara a leer ese primer fragmento, que es lo que nos dice, Hechos de Pablo del siglo II. Hechos de Pablo del siglo II, dice: y yo también creo, hermanos míos, que no hay otro Dios sino Jesucristo, el Hijo del bendito, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. Bueno, entonces aquí tenemos que habría un problema para algunos creyentes modernos de la Trinidad, porque para ellos el único Dios verdadero es la Trinidad. Pero este escritor nos está diciendo que el único Dios verdadero es Jesucristo. Y esto al pentecostal unicitario le queda tan cómodo. Sí, realmente, hermano Mike, como dice usted, es un texto que queda muy cómodo, porque yo creo que realmente si una persona que ve la divinidad separada, al leer este escrito va a decir, ahí hay algo que está incorrecto, sí. Porque dice, y yo también creo, hermanos míos, que no hay otro Dios sino Jesucristo. Listo, hasta ahí. Y coma, ¿no? Y aparte añade, el Hijo del bendito. Entonces ahí viene como una discrepancia. O sea, hay un solo Dios que es Jesucristo, y ese Jesucristo es el Hijo del bendito. Entonces, ¿cómo así? Pero como dice hermano May, realmente es algo que al pentecostalismo unicitario se le acomoda de una forma, porque nosotros no tenemos discrepancia ni con el bendito ni con el Hijo. Sí, exacto. Nos está diciendo que el único Dios se encarnó, y ese único Dios es Jesucristo. Literalmente. Es difícil separar ya lo que dice textualmente ahí, ya es difícil interpretarlo de otra manera como se está interpretando acá. Sí, ya, o sea, muy difícil, o sea, no hay cómo. El monoteísmo del Antiguo Testamento, yo soy el único, no hay otro Dios fuera de ti, se lo está aplicando aquí este escritor a Jesucristo. Que realmente una doctrina, digamos, distinta, o una visión, no una doctrina, sino una visión distinta a que Jesucristo no sea Dios manifestado en carne, en este escrito va a tener un problema, y yo creo que es donde va a tener que empezar a reinterpretar para poder como explicar el escrito, porque si dice que Jesucristo es Dios y es que es el Hijo del bendito, pues ahí ya va a haber un choque que va a necesitar una reinterpretación, y es lo que realmente hoy en muchas doctrinas vemos que ha llevado realmente al error, ¿sí o no? Entonces, bueno, esto es un texto una vez más popular, que conocían mucha gente de aquel tiempo cristiana y que lo confesaban. Ahora, no es el único testigo que tenemos. La escritura dice por 2 o 3 testigos. Y usted trajo 3. Yo le traje 3, y eso que hay muchos más. Pero estos son algunos de los principales, y ese quisiera leerlo yo, y es Seferino de Roma, del siglo II al siglo III. ¿Quién es Seferino de Roma? El obispo principal de Roma, que hoy la Iglesia Católica encuentra entre la sucesión de sus papas, que era uno de sus papas. El número 15. El número 15, exactamente el número 15. Entonces vea el tipo de discrepancia que hay en este punto. ¿Y qué nos decía él? Vea, este fragmento viene de un testimonio enemigo. ¿Recuerdan esas otras personas que yo les decía que creían en 2 personas divinas y que creía que el Hijo era inferior al Padre? Él habla en contra de Seferino, y se le conoce como el antipapa, el primer antipapa, que es Hipólito de Roma. Él era un presbítero en la iglesia. Imagínense, era un presbítero. No es que tuviera una denominación, porque no existía en ese tiempo. Era un presbítero al interior de la iglesia. En general. Ajá. ¿Y qué nos dice Seferino? Seferino nos dice, sé que hay un solo Dios. Una vez más, Jesucristo. Y fuera de él no conozco ningún otro que sea engendrado y susceptible a sufrir. Entonces, más adelante dice, el Padre no murió, sino el Hijo. Entonces aquí yo quiero traer a colación a lo que nos dijo Melitón de Sardis. Dijo, el Espíritu no puede morir. El Padre no murió, murió el Hijo, el Dios hecho hombre. Entonces aquí tenemos esta misma línea de cristología neumática, y lo vamos a ver con el sucesor y con el compañero de Seferino de Roma, que es Calixto de Roma, y ya en breve lo vamos a ver. Sin antes quisiera
pasar a Prisciliano de Ávila. Ahí yo también les dejé como un tipo de línea cronológica, siglo segundo y tercero, y vamos al siglo cuarto. ¿Qué nos dice Prisciliano de Ávila? Ojo, también obispo en Ávila, España. ¿Qué nos dice, hermano Diego? Dice, no creyendo en ningún otro Dios, sino en Dios, Cristo, Hijo de Dios, quien crucificado por nosotros manifestó en su nombre el bautismo del perdón, predestinando desde el principio con la profecía a sus elegidos, los cuales conservan a Cristo según la carne, así como también la generación del Señor, dispuesta y expuesta en el Evangelio por medio de aquellos por los que el Señor hizo profecía de sí mismo y manifestó el camino de su llegada, según está escrito. Listo, entonces tenemos la misma confesión, ahí no hay otra cosa. Ningún otro Dios sino en Dios, el Dios Cristo. Dios Cristo. Esto es el Hijo de Dios. Ajá, que es el Hijo de Dios. O sea, una vez más, los tres lo dicen. Los tres lo dicen y tiene una línea de pensamiento clara. Quisiera que pasáramos a la siguiente. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, no sé si podamos pasar a la siguiente diapositiva. Listo. Teniendo en cuenta el contexto anterior, ahora vámonos otra vez a los Hechos de Pablo. Amén. Hechos de Pablo, finales del siglo II. ¿Qué nos dice el texto? Ya vemos la confesión de un solo Dios. Entonces aquí volvemos a la cristología neumática y vean lo interesante. Porque en estos últimos tiempos, por causa nuestra, Dios envió un espíritu de poder a la carne, es decir, a María la Galilea, según la palabra profética, la cual lo concibió y lo llevó en su vientre como fruto hasta el momento en que lo dio a luz. ¿A quién? Al espíritu que Dios había enviado. ¿Y quién dio a luz? ¿O quién era este espíritu? Jesús el Cristo. Nuestro rey, nacido en Belén de Judea, criado en Nazaret, y fue a Jerusalén y enseñó en toda Judea. El reino de los cielos está cerca. Entonces aquí vemos que también está en ese mismo escrito que hay una confesión de un solo Dios. No lo hice con los escritores anteriores como Melitón y demás, pero en algún momento determinado vamos a verlo. Pero vemos que la idea es clara. Dios envió al Espíritu Santo, pero cuando nació Jesús, ¿quién? El Cristo. Amén. Que es el único Dios verdadero. Amén, amén. Entonces, esto es importante porque esto representa el cristianismo popular, general de aquel tiempo. Amén. Así es, hermano Mike, hermano Andrés. Qué buena exposición y vamos por la mitad. Y vámonos para el siglo III. Amén. Un siglo III. Por ahí hay un texto que se le atribuye a Cipriano de Cartago. Él es de la segunda mitad del siglo II. Sin embargo, realmente es un texto del pseudo Cipriano, se le ha denominado, no se sabe a quién pertenece en realidad, y se llama de Duous Montibus Sina et Sion, o sobre los montes de Sion y del Sinaí y del Sion. Entonces tenemos dos fragmentos particulares o dos partes particulares de este texto, es el capítulo 4 y el capítulo 13. Entonces quisiera leer en este contexto lo que sería el capítulo 4. Dice de la siguiente manera, está la parte que está resaltada, dice: esta carne, antes dice, este número 46 hace gematría, 46 designa la pasión de la carne de Adán, es decir, el sufrimiento. Cristo llevará en sí mismo la carne de Adán como figura y fue colgado del madero. Entonces nos dice, esta carne dominical, es decir, del Señor, ha sido llamada Jesús por Dios Padre. El Espíritu Santo que descendió del cielo es llamado Cristo, el ungido de Dios vivo para Dios, el Espíritu mezclado con la carne, Jesucristo. Entonces nos está hablando, sé que es un lenguaje particular, pero básicamente lo que nos está diciendo es que el que descendió del cielo es el Espíritu Santo y al unirse en la carne es Jesucristo. Amén. Así es. Quisiera que me ayudara el hermano Andrés con el siguiente texto, con la siguiente parte. Dice, de esta manera
encontramos que Salomón dijo que este Salvador es un espejo inmaculado del Padre, ya que el Espíritu Santo se verá a sí mismo como un gemelo, el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. Ambos se ven en sí mismos, es decir, un espejo inmaculado. Listo, entonces, quisiera resaltar que dice, entonces, encontramos que Salomón, seguramente el escritor se está refiriendo a sabiduría de Salomón, no es el texto que tenemos de Proverbios, nosotros no, sino que es muy probable que se esté refiriendo a sabiduría de Salomón. Ustedes lo pueden encontrar por internet, o si tiene usted una Biblia católica, el texto está incluido entre los textos denominados deuterocanónicos o el segundo canon. Entonces él está haciendo mención de eso porque está teniendo en mente es la sabiduría, pero dice que el Salvador es el espejo inmaculado del Padre. Aquí quiero llamar la atención de lo siguiente. Bueno, el Salvador es el espejo inmaculado, es decir, cómo se refleja Dios el Padre en el Hijo. Pero él clarifica qué es lo que esto significa. Dice, el Espíritu Santo se verá a sí mismo. No dice, el Espíritu Santo verá a otro. No, se verá a sí mismo como un gemelo. El Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. Entonces, básicamente uniendo el texto con lo que habíamos leído del mismo escritor, lo que nos está diciendo es que el Espíritu Santo se ve como el Padre, que está en el cielo, y como el Hijo, que fue encarnado. Ese mismo Espíritu Santo es tanto el Padre como el Hijo, y se ve a sí mismo. Y esto lo vemos también en la perspectiva del Evangelio, según San Juan, el capítulo 14, el verso 9, que dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace, estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El espejo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ya. Jesucristo reveló al Padre. Amén. Exacto. Entonces tenemos este texto, Cristología del Espíritu. Amén. El Espíritu fue el que se encarnó y el Espíritu se ve a sí mismo como el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre, es decir, por la encarnación. Pasemos al siguiente texto y a la siguiente diapositiva. Esto es un testimonio enemigo, el que sigue, el siguiente texto. Está en Adversus Praxeas, el capítulo 27 de Tertuliano de Cartago. Tertuliano de Cartago es la primera persona en acuñar el término trinitas o trinidad, traduciéndolo del latín al español. Él escribe este texto en contra de Praxeas. Praxeas, ¿qué era? Era un monarquiano, era una persona muy importante porque él venía de Asia Menor. Ojo, el dato no es menor, de Asia Menor pues era Melitón de Sardis, Policarpo de Esmirna, y allá estuvo Ignacio de Antioquía, y allá también murió el apóstol Juan. Entonces él viene y suceden algunas cosas que en algún momento determinado lo hablaremos para no extendernos en ello, y escribe en contra de Praxeas. Entonces Tertuliano era pluralista y Praxeas no lo era. Entonces el texto nos dice o nos testifica que Praxeas articulaba claramente, esto es testimonio enemigo. Habría que analizar qué escribió Praxeas, pero no tenemos escritos de Praxeas. Pero él nos dice, así que en una sola persona ellos distinguen dos, el Padre y el Hijo, mientras que dicen que el Hijo es la carne, es decir, el hombre Jesús, y que el Padre es el Espíritu. Ahí está Cristología neumática, es decir, que es Dios, que es Cristo. Entonces, si se dan cuenta, él está escribiendo básicamente al escritor anterior, en contra del escritor. En contra. Ajá. Y de lo que hemos venido leyendo. Lo interesante es que identifica al Padre con el Espíritu, que fue el que descendió. Entonces, ahí tenemos testimonio enemigo, principios del siglo III. Entonces, tenemos testimonio de primera mano y testimonio enemigo. Entonces, pasamos con el siguiente personaje importante. Esto es muy importante una vez más porque no es un personaje cualquiera. Se llama Calixto de Roma. Calixto de Roma, como yo les decía, él es el asociado directo con Ceferino de Roma, que era el obispo principal en Roma. Una vez muerto Ceferino, más o menos hacia el año 217-218, Calixto lo sucede hasta el año 222, que muere como mártir en Roma. Entonces vamos a ver la doctrina de uno de los papas de la Iglesia Católica. Entonces, si quiere, hermano Andrés, ayúdenos con la lectura de esto. Creo que va a ser muy provechoso para muchos. Esto lo escribe, ojo, esto quiero resaltarlo antes de, lo escribe Hipólito de Roma, otro adversario. Y esto es lo que nos dice de la doctrina de que tenía Calixto.
Calixto alega que el Logos mismo es Hijo y que Él mismo es Padre, y eso aunque denominado con un título diferente, sin embargo, en realidad, Él es un espíritu indivisible. Y sostiene que el Padre no es una persona y el Hijo otra, sino que son uno y el mismo, y que todas las cosas están llenas del Espíritu Divino, tanto las de arriba como las de abajo. Y afirma que el Espíritu que se encarnó en la Virgen no es diferente del Padre, sino uno y el mismo. Y agrega que esto es lo que ha declarado el Salvador: ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Y cita Juan 14:2. Dice: porque al que se ve que es hombre, él considera que es hijo, mientras que el Espíritu que estaba contenido en el Hijo era el Padre. ¿Por qué? Dice Calixto: no profesaré creer en dos dioses, Padre e Hijo, sino en uno. Porque el Padre, que subsistió en el Hijo mismo, después de haber tomado nuestra carne, la elevó a la naturaleza de la deidad, uniéndola con Él, y la hizo una, de modo que el Padre y el Hijo deben ser llamados un solo Dios. Y que esta persona, siendo una, no puede ser dos, y de esta manera Calixto sostiene que el Padre sufrió junto con el Hijo, porque no quiere afirmar que el Padre sufrió y es una persona, teniendo cuidado de evitar la blasfemia contra el Padre. Qué cuidadoso es, dice. Un tipo insensato y pícaro, que improvisa blasfemias en todas direcciones, solo para que no parezca hablar en violación de la verdad. Hipólito de Roma, refutación de todas las herejías, libro 9. De ahí sí, ahí está la referencia. Entonces, ¿qué creía Severino? Sí, realmente, ¿cómo utiliza el escritor los términos, no? Qué cuidadoso es. Sí. O sea, ahí está hablando en contra, claramente hay picardía de parte de Hipólito de desfigurar un poco la doctrina que tenía Calixto, pero creo que con el contexto que hemos venido trayendo desde Ignacio hasta este punto y con los escritos anteriores nos damos cuenta que creía Roma a inicios del siglo III, y no era precisamente la denominada Trinidad Ortodoxa. Y quisiera que pasáramos al siguiente texto. Este texto es in Sanctum Pascha, que es sobre la Pascua. Es un texto denominado sobre la Pascua. Es muy similar al que habíamos hablado de Melitón de Sardis, de Peripasca. Tienen unas similitudes. Se le atribuye a Hipólito de Roma, curiosamente, pero realmente no le pertenece a Hipólito, y algunos lo incluyen en el círculo interno de Calixto. Entonces vamos a ver por qué está incluido en el círculo interno de Calixto, hermano Diego. Amén. Si quieres las partecitas que están en azul. Dice: el Espíritu Divino, la gloria de Dios, aquellos que primero acogieron la ascensión del Espíritu Divino del Padre. Del Padre. Listo, y la segunda parte. La segunda parte dice: es como Dios y hombre, entonces que nuestro gran Jesús vino entre nosotros, que nadie se niegue a creerlo, y el Espíritu soberano estaba contenido en un cuerpo humano. Adán, por otro lado, mientras aún era tierra y barro, contuvo el primer aliento místico del Padre, pues nada impide que el Espíritu Divino se una al cuerpo si Dios lo quiere. Entonces nos damos cuenta que esta es la mismísima doctrina de Calixto y de lo que venimos hablando: cristología neumática, la unión del Padre y el Hijo a través del Espíritu, porque el Espíritu se encarnó. Hermano Mike, y que hace una explicación, realmente a mí me llamó mucho la atención, y hace la explicación dice, pues Adán, hablando de Adán, que era polvo y barro, contuvo el primer aliento del Espíritu de Dios, y dice, pues, como hablando acerca de Jesucristo, ¿no? Qué difícil es que
Dios esté en un cuerpo, si Él lo quiere. Entonces, a veces, muchas veces en disputas que se ven o en contiendas acerca de doctrinas, pues a veces se llega al pensamiento de lo que hablábamos de los docetistas, o sea, cómo lo santo se va a hacer materia si la materia es mala. Pero mire que nos muestra ese primer ejemplo de Adán, y después dice, y si Dios quiere, pues ya, ¿quién va a decir? ¿Quién le va a decir a él que no pueda estar en un cuerpo? Y lo interesante es que dice, el espíritu soberano estaba contenido en el cuerpo humano. Quería agregar justamente que me pasa, aún digamos me falta un poco para argumentar la doctrina que llevamos. Yo la tengo clara, me falta un poco para argumentar, pero sí me pasó con una persona que estudió conmigo en el colegio, es joven igual. Ella sí tuvo un poco de evangelio en la casa, pero entonces son distintas denominaciones. Entonces, en la mente humana está plasmada la palabra imposible. No, es que eso es imposible porque no se puede ver, pero no entienden. Entonces, al poner, bueno, sí es imposible para el humano, pero no para Dios. Sí, claro. Están negando y le están agregando esa palabra, le están dando ese atributo a Dios. Se está imposibilitando como tal Dios. Cuando eso no es así. Y me recordó porque el texto dice, si Dios lo quiere. O sea, si Dios lo quiere hacer, pues lo hace. Ni modo. Y nosotros a veces queremos negar ese poderío. O sea, lo negamos al no creer. Listo. Entonces, quisiera que pasáramos, ya no nos falta realmente mucho. Ya vamos a acabar. Sí. Quisiera que pasáramos a un siguiente escritor. Él es Comodiano. Comodiano escribió un texto que se llama Carmen Apologeticum, o el poema apologético. Estamos hablando a mitades del siglo III. Entonces, nada, hermano Andrés, ayúdenos a leer ese Carmen Apologeticum. ¿Qué nos dice el Carmen Apologeticum? Ok, de Comodiano, Carmen Apologeticum. Este es el Dios de la luz eterna. Este es el Espíritu de eternidad. Nadie puede verlo en su forma primaria. Cambia de forma según quiera mostrarse. Se ofrece visible a los ángeles en semejante a su forma y se hace hombre para el hombre. Como Él quiera. Ahí está, como Él quiera, ¿no? Como Dios lo quiera. Y lo importante, no nos desviamos del tema, Cristología neumática, el espíritu de la eternidad. Así es. Entonces, llegados a este punto, quisiera que pasáramos al siguiente tópico, que ya es el final realmente, hermanos, gracias por la paciencia. Pero vamos a hablar un poquito de algo que se llama el Concilio de Sárdica, en el año 443, y Marcelo de Ancira, que ya lo hemos nombrado en varias ocasiones aquí, y una vez más, Ignacio de Antioquía. Entonces, quisiera yo leer muy rápido lo que nos dice Marcelo de Ancira. Él nos dice, ahora bien, ¿qué fue lo que descendió antes de convertirse en hombre? Pregunta Marcelo. Una pregunta. Sí, ciertamente un espíritu. Porque hay un solo espíritu. Entonces, porque si se quisiera decir más que esto, no se encontrará de acuerdo con el ángel que le dijo a la Virgen. Póngale mucha atención a esto. El espíritu vendrá sobre ti. Y si dice que él era espíritu, escucha al Salvador decir, Dios es espíritu. Y ahí se está refiriendo al Padre. El espíritu de nuestro rostro, Cristo el Señor, fue concebido en sus corrupciones. Asimismo, él está citando Lamentaciones 4:20. Asimismo, aquí también, Lamentaciones 4:20, el profeta está hablando de la palabra que asumió nuestra carne. Un espíritu nunca puede hacer sombra, y el Salvador dijo que Dios mismo es espíritu, diciendo Dios es espíritu, pero nos enseña que Dios es luz y yo soy la luz, es decir, lo está identificando que Jesús mismo dijo que él era Dios mismo. Entonces esto nos dice Marcelo de Ancira, y en este caso quisiera que pasáramos al credo del concilio de Sárdica. No sé si lo podamos proyectar. Amén. Listo, pasemos a la siguiente. Esto es lo que acabamos de leer de Marcelo. Entonces, ¿qué nos dice el concilio, el credo, parte del credo del concilio de Sárdica, hermano Diego? Dice, creemos
en y recibimos al Espíritu Santo, el Consolador a quien el Señor tanto prometió como envió. Creemos en Él como enviado. No fue el Espíritu Santo quien sufrió, sino la humanidad con la que Él se revistió, la cual tomó de la Virgen María. Y sigue diciendo, y que siendo hombre era capaz de sufrir, porque el hombre es mortal, mientras que Dios es inmortal. Creemos que al tercer día resucitó el hombre en Dios, no Dios en el hombre. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el Espíritu Santo fue el que se encarnó. Amén. Así es. Vea que son las palabras casi textuales, casi textuales de lo que dijo Melitón de Sardis. Y finalmente quisiera que pasáramos a la última diapositiva. Y en esta última diapositiva vamos a ver un paralelo muy importante. Si quiere, hermano Andrés, ayúdenos a leer lo que dice Ignacio de Antioquía. Dice Ignacio de Antioquía: y después de su resurrección, él comió y bebió con ellos como uno que está en la carne, aunque espiritualmente estaba unido con el Padre. Listo. Y Marcelo de Ancira nos dice, hermano Diego. Eso es en el siglo segundo. Siglo segundo, ajá, y Marcelo de Ancira, siglo cuarto. 2 siglos después. Sabemos que la dispensación según la carne corresponde al hombre, y hemos llegado a creer que la eternidad según el Espíritu está unida al Padre. Pues si el examen se limitara únicamente a su espíritu, entonces con razón el Verbo parecía ser una misma y única cosa con Dios. Pero si se considera la adición de la carne al Salvador, entonces la divinidad parece ampliarse solo en lo que respecta a la actividad, de modo que con razón es indivisible porque es una unidad. Listo. Ahí vemos el paralelo directo entonces desde Ignacio hasta Marcelo de Ancira. Siglo IV. Siglo IV. Todos monarquianos, y el concilio de Sárdica no hay que dejarlo pasar por alto, es un concilio ecuménico. Es decir, que se reunieron bastantes obispos en Sárdica, en la que se denominó Bulgaria, y vemos que la gente creía eso. Entonces creo que como pentecostales unicitarios tenemos cierta facilidad en encontrar nuestras raíces de antaños en estos escritores antiguos. Amén, así es, hermano Mike. Muchísimas gracias por su trabajo, por su exposición. Hermano Andrés, gracias por acompañarnos una noche más. Un saludo especial a toda nuestra amada audiencia. Les recordamos, nos vemos el próximo miércoles 7:30 de la noche para que sigamos disfrutando de estos maravillosos programas. Y bueno, recuerden que todo esto es con el propósito no de discrepar ni nada, sino que hacerle renombre primero a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y también a este maravilloso programa que es Hallando Nuestras Raíces. Entonces, de mi parte, un saludo especial para todos. Excelente noche.